No, este viene lindo. Sostenemos que el martes es el día más difícil entonces de la semana. Y más ahora con nuestra terapeuta especialista en cuestiones, Sí, emociones, señor. no Nunca nos relaciones. alcanza el tiempo para lo que tenemos que hablar. Nunca, porque ella es un vergel de conocimiento y sabiduría, sí, ¿no? Que nos da un norte cada vez que viene. Y hoy con un tema delicado, medio complicado, difícil, ¿no? Sí. Como el duelo. Qué cosa difícil. Sí, ¿Cómo lo imagínate. sobrellevamos? ¿Cómo lo encaramos Uno también? y por ahí, no sé, Y además, gente cercana. solemos considerar el duelo sobre generalmente la pérdida de un ser querido. Sí, claro. Pero hay muchos tipos de duelos. Mira qué interesante. Vení, No sé vamos con por Ingrid. dónde arrancar con todo esto. Ingrid nos va a saber llevar de la mano por todos Totalmente. estos caminos. ¿Cómo andas, Ingrid? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas Acá tardes. nuevamente después de 15 días. Correcto. Así que bueno, La contenta de volver a verlos. La Ajá. columna de los lunes de por medio. De por medio. Con Ingrid. Bueno, ¿qué tema el duelo? Como decía un poco Valen, ¿no? Distintos tipos de duelo. Si bien uno, obviamente, con el primero que se lo asocia es con el fallecimiento o la muerte de algún ser querido, un amigo. A ver, la mayoría lo asocia justamente con una pérdida, Claro, justamente una de una pérdida. persona. ¿Tá? Pero bueno, yo quería amplificar el tema porque lo que se aplica puede aplicarse para cualquier tipo de duelo. Claro. ¿Tá? Generalmente, obviamente, el que más uno cree que se siente es el duelo de una persona, pero porque es el más significativo a nivel, digamos, de vacío, ¿sí? Porque por eso un vacío, digamos, como de repente o no, o por ahí con enfermedades crónicas, bueno, que te va preparando, digamos, para ese tipo de cosas, pero hay un montón de duelos en la vida que son, digamos, no menos importantes, porque todos en conjuntos en una vida entera hacen, digamos, la modificación de una persona en el tiempo, de cómo se puede ir transformando más positivamente en que lo ayude y de alguna manera lo motive para estar mejor o no, o llegar al punto extremo de después de los 2 años, que es un duelo normal, a una sensación de desesperanza tal que entramos ya en un grado de depresión. Eso es interesante, ¿no? El tema de las etapas del duelo. Sí. Primero, cuando te dan al toque la noticia, es como, ¿viste? Uno siente como un balazo de agua fría, como un cachetazo, te corre como una sensación por la espalda. Después, bueno, viene todo lo demás, ¿no? Las 5 emociones, del duelo que hay que pasar, eso okay, me vamos interesa. a rescatar, porque las 5 emociones pertenecen a cualquier tipo de duelo. Después vamos a hablar de los duelos. Las 5 emociones claves son, primero, negación. O sea, esto de no querer darme cuenta. Al principio la gente está como choqueada. Es como que pasa un tiempo y justamente, como yo digo, no es en el momento de la pérdida que uno siente todas esas sensaciones negativas, sino que lo siente después de un tiempo. Eso va a depender de cada persona, personalidad, historia de vida, etcétera. Sí. Cómo ha sido criado, la experiencia, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero es la negación. El segundo, digamos, es la ira. La bronca, la ira, enojarse, me enojo, ¿me entendés? Por lo que pasó, me enojo, a veces me enojo con la persona porque se fue, me enojo conmigo también. Gente que se enoja con Dios, por ejemplo. Claro, exacto. Puede ser cualquier tipo de enojo, ¿está? Porque pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Mucha gente, ¿no? O que en van hacia ese lado. procesos de jubilación también esto es común. Enojarse, ¿me entendés? Con las leyes, por ejemplo, pero bueno, uno no puede hacer nada con eso, porque cambian y no favorecen, y bueno, y las personas al final que se jubila también le provoca un malestar enorme, realmente, porque bueno, ya sabemos todo lo que está pasando a nivel mundial con el tema de las jubilaciones, es todo un tema. Entonces eso es un gran duelo también a tener en cuenta. Y después, y el duelo del jubilado sería, el duelo del trabajador sería, ¿cuál sería el duelo ahí? A ver, vamos con las emociones y no vamos a perder la... Sí, se va. A ver, exacto. Primero, negación, ira, tristeza, ¿ok? Sí, Después viene el bajón, o sea, todo lo que sube, acuérdense, baja. ¿Ah? Tristeza, miedo, ¿sí? Y la última, ahí me perdí la última. Miedo, bueno, se me fue la última, ya me va a salir. Bueno, esas son las 5. Y después de eso, digamos del miedo... ¿Y aceptación será? No, la aceptación sería como la sexta. O sea, la aceptación es como el paso que no es una emoción, ya es aceptación. Justamente porque pasé por toda la gama de las emociones, ¿sí? Culpa, ¿ok? Ahí exacto, apareció. Negación, ira, tristeza, miedo y culpa. ¿Sí? Después de la culpa sigue la aceptación. ¿Sí? Esas emociones transcurren normalmente en
digamos, en un duelo normal serían 2 años. Hasta 2 años se entiende que es normal que una persona pase por todas esas 5 emociones durante el transcurso de 2 años. Hasta llegar a la aceptación, digamos, de... Aceptación también entre comillas, chicos, porque... A ver, pero el tema es bajar ese grado de intensidad de las emociones para uno equilibrarse en general en su vida, ¿ok? Claro. Porque aceptarlo... O sea, hay que ver, ¿viste? 100% aceptar la pérdida de alguien, ¿viste? Por ahí... bueno, entonces... Es difícil. Sí, la aceptación. Y después, ¿me entendés? Que uno, digamos, ya acepta, puede vivir una vida, retoma una vida normal con la persona, como yo digo. La persona queda dentro de nosotros, esa persona significativa. Sí, los recuerdos, los momentos compartidos. Queda dentro de nosotros. Entonces, el tema es justamente, como yo digo, tratar de no llegar a ese grado de desesperanza de no poder vivir sin esa persona. Que esos son los problemas a solucionar, obviamente, en terapia, de apego, dependencia, etcétera. ¿Okay? Sí, sí, sí. Eso por un lado. ¿Tá? Entonces ahí tenemos las emociones para llegar a la aceptación, o sea, esas 5 emociones más llegar a la aceptación. Y después están los tipos de duelo. A ver, está el duelo por la persona querida, pero durante toda la vida vivimos duelos. Durante toda, por ejemplo, terminar, por ahí parece insignificante, pero una criatura que inicia un primer grado también sufre un duelo. Sí, tal cual. Una criatura que inicia el secundario también sufre otro duelo. Ya, o sea, le estoy diciendo todas las partes, ¿sí? Sí. Después, ¿qué más? Después, la universidad, todas las etapas de la vida implican un duelo. Claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Cuando uno se jubila, cuando uno, por ejemplo, alguien que era muy deportista, vamos a otro caso un poco más desde otro lugar, cuando uno es muy deportista y tiene una lesión. Sí. Hay muchos casos, yo he tenido varios pacientes que han estado como en carrera de fútbol, algún deporte, y una lesión no les ha permitido avanzar en el sueño encima que ellos querían. Sí. Y ese es un duelo que se lleva años. Hay gente que lo lleva años porque no pudieron hacer esa carrera que iban a ingresar a clubes grandes y no han podido hacerlo. Sí, entonces, tal cual. eso también son duelos que se llevan dentro por no poder haber cumplido un sueño que ya se mezcla con otras cosas encima, ¿ah? Que eran lindas y que ahora es agarrar otra carrera. Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué oriento yo en general? A que hagan cosas relativas a eso. Director técnico, por ejemplo, árbitro, que se vayan, preparador físico. Claro, Claro. actividades asociadas. Asociadas que tengan que ver con eso que yo quería. O personas que han querido estudiar, no han podido. Ahí está, por ejemplo. Personas que han querido estudiar abogacía, no han podido, pero pueden entrar como empleados judiciales, por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, es otro caso. Entonces, no pudieron tener el título, pero habiendo un poco estudiado, tal vez rindiendo concursos, etcétera, que ahora ya se ha modificado un poco todo eso, pero tal vez puedan estar dentro del ámbito jurídico haciendo lo que ellos toda la vida quisieron, de alguna manera estar cerca de eso que hubiesen querido. Sí, me llamó la atención que hablabas de esta persona que se jubila y también hay un duelo de no trabajar más todos los días. Sí, hay gente que no, hay gente que sí, que le cuesta un montón. Por eso yo, como digo, tengo gente que antes de que se jubile empieza a venir y te das cuenta que hay gente que ya está tiene otras cosas en la vida. Por eso yo siempre apelo a la importancia del hobby o hacer otra cosa. Yo veo chicos ya muy jovencitos con ganas de no hacer nada aparte de la escuela, o ganas de cualquier cosa sea que se haga, sirve para motivarte el resto de la vida, les diría yo, para que el día de mañana, por ejemplo, no sé, el gusto por las plantas, un instrumento musical, pintar, escribir, o sea, todos tenemos hobbies o cosas ocultas, por ejemplo, que, o sea, no las exploramos tanto porque tenemos que trabajar en general. Claro. Entonces, o hacer algo con las manos, o estudiarte un curso de repente de electricidad, como también, o sea, hasta yo le pensaba porque me gusta, pero, ¿me entendés? No tengo tiempo. Un curso de corte y confección, aprender a hacerte tu propia ropa. Sí. O sea, tal vez no lo podés aprender hacer. a cocinar o aprender hacer a tortas. cocinar. Hay muchas cosas que pueden servir. Entonces, algún idioma. Algún idioma, o sea, cualquier cosa que uno lo haya dejado pendiente. Entonces, bueno, lo retoma un poco antes de jubilarse, cosa que cuando llegue ese momento no sea drástico el cambio entre hacer de todo y no hacer nada. O sea, ya me voy adaptando a hacer otra cosa, ¿está? Sí.
Está bien. Porque la mayoría que se jubila siempre está pasando que hay problemas con la jubilación, con los trámites jubilatorios y todo esto. Entonces la gente se pone muy mal. Entonces, bueno, a ver, correr un poco la atención porque igual hay cosas que uno puede hacer y otras cosas que no. Y para lo demás están los abogados en ese caso. Entonces, hay que esperar y uno no puede hacer todo lo que quiere. Entonces, tratar, digamos, de antes de que uno se jubile, por lo menos un año antes, 2 también. Sí, activar esas cositas que habían quedado pendientes. Activar plantas puede ser, o sea, hacer cosas para no sentir ese peso tan fuerte que es de no pasar a hacer nada. Por eso, a ver, los hombres de antes, ¿tá? Que solamente trabajaban y no se iban a hacer otra cosa, ¿ok? Cuando se jubilan realmente muchos se deprimían y se iban muriendo, literalmente. Claro. Hay millones de casos. Claro. Pero porque se sentían que no servían para nada. Y porque y también era digamos, era lo que la sociedad les imponía como lo más importante y casi lo único muchas veces. O sea. Exacto. Era el proveedor. Era el proveedor. Vos eras tu trabajo. Y nada más. Exacto. Entonces cuando dejabas de hacerlo, te sentías como en Pampa y la vida, ¿me entendés? Imagino. Exactamente. Por eso, digamos, a ver, la importancia, digamos, de hoy en día que tenemos más herramientas, tenemos más información, etcétera, la importancia de hacer cualquier cosa, o sea, hasta de cuidar los nietos, etcétera. Quiero volver un toque al duelo por una persona, pero no cuando nos pasa a nosotros, que bueno, obviamente es difícil, ya explicaste las etapas. Sí. Cuando le pasa a un amigo, por ejemplo, un amigo se le muere el papá o la mamá o un hermano o alguien muy... Hay que digamos, acompañarlo hablando de estas cosas, hay que sacarlo. ¿Viste? Hay mucha gente que piensa que no, que hay que distraerlo, hagamos cosas divertidas para que no piense. Yo pienso que yo pienso que, a ver, depende. A ver, primero, lo importante que es hacer rituales de despedida y cierre, que eso la gente por ahí no lo tiene en cuenta. En general, también de una relación. Cuando uno termina con una relación también, o sea, sufre un duelo. O sea, a ver, duelo, claro. O sea, es otro duelo, chicos. O sea, a ver, hay millones de duelos que vivimos continuamente. Entonces, hay rituales que sirven, digamos, a hablar, porque muchos se borran, ¿no? Con este tema del ghosting o este tema, digamos, a ver. Entonces, hay que hablar, hay que cerrar bien. No hace falta con este tema de las redes, viste que me desaparezco o está todo bien. No está bien. A mí me parece que si uno tuvo una relación, tiene, ¿me entendés? Que mínimamente hablar con la otra persona ya uno, a ver, tiene que saber hacerlo, aprender a cerrar cosas. Mirá, me pasa esto, lo otro, no puedo, no es el momento, me di cuenta que no, que estoy, no sé, todavía estoy pensando en una ex, no curé algo, lo que fuera. Está bueno hablarlo y decir y ser sincero. Cuanto más sinceros seamos con los demás, también estamos siendo sinceros con nosotros mismos también. Entonces, hay que, por un lado, hablarlo. Por otro lado, cuando es una persona fallecida, uno de los rituales que sirve un montón, yo lo he hecho también, es escribir cartas, porque por ahí no están más. Entonces, mucha gente no ha tenido la oportunidad de despedirse del ser querido. Por ejemplo, con el COVID, cuando es una enfermedad, algo de repente, un paro cardíaco, algo repentino, no tuviste tiempo de decirle cosas. Sí. Por más que uno le haya dicho cosas durante toda la vida. Entonces, mínimamente hacer cartas, que la terminen con tranquilidad. Hay gente que dura más o menos en hacer esa carta porque es dolorosa. La tienen que hacer, la tienen que escribir. Yo se los pido que lo hagan a mano alzada porque tiene más sentimiento y tiene más... ¿Sí? Uno pone más de sí. Más pasión. Más pasión que cuando lo hacen en una computadora. Aparte es otra cosa. Y después ir al cementerio o en el lugar que esté la persona, o ahora, si son las cenizas, delante de las cenizas de la persona, porque todo va cambiando, leer la carta. Leerla primero. Leer la carta en voz alta. O sea, es como que vos te estás despidiendo de la persona por esas cosas que no le dijiste. Es una cosa que a mí me carga. Pero a ver, imaginándolo nomás ya me agarra como una emoción así. Bueno, fuerte. pero a ver, no solamente las cosas malas, es como le agradeces, no solamente, o sea, le agradeces las cosas que te enseñó, las cosas que te dejó, eso también te sirve a vos. O sea, más allá, o sea, te sirve a vos, te sirve a recapitular aparte, porque cuando uno tiene los pensamientos muy abrumadores en su cabeza, no piensa bien. Pero cuando uno lo vuelca a nivel escrito, es menos de lo que uno cree. O sea, está más concentrado en lo que uno escribe, en realidad, en general, a lo que uno lo piensa. Entonces, calma la mente. Calma un poco la ansiedad o la tristeza, ¿sí? En ese momento. Te saca un poco una mochila también. Te saca una mochila encima, sí. Entonces, leerla a esa persona y después hay que o enterrarla o quemarla. No se puede
volver a Estar leer ahí. más esa carta. Claro. O sea, esa carta queda ahí, sea en chicos chicos, que por ejemplo no se han podido despedir de sus abuelos porque pasa, sea en chicos chicos, sea a cualquier edad, Sí. ¿entendés? A cualquier edad. Sí, bueno, sí, qué sí. tema, ¿eh? Hay mucho para dialogar La verdad sobre que esto. sí. Bueno, ahora Bueno. está sobre el tapete el libro de Benjamín Vicuña, por ejemplo. Si lo queremos sobre llevar la a muerte algo. de la chiquita. Claro, y también es una forma Y, de cerrar algo por Pero, parte de él. Seguramente sí. ¿saben? Lo que pasa es que los duelos nos tienen que enseñar a que las cosas cambien. La gente está muy acostumbrada a la seguridad, a la protección de la zona de confort, como yo siempre digo, ¿está? De lo habitual a de lo que pueda manejar. La gente no está acostumbrada a cambiar. Cuanto cual. uno más se acostumbra a cambiar, más evoluciona como persona. Y yo hasta les diría, más saltos cuánticos podés hacer en esta vida, que eso es más complejo de explicar. Pero, digamos, más cambios podés hacer en esta vida y evolucionar de otra manera. Entonces... Si vos te vas adaptando a los cambios, por más que sean dolorosos, porque forman parte de la vida y porque nos va a pasar a nosotros también, es todo un tema, ¿sí? Sería, digamos, o sea, cómo nos adaptamos al cambio. Siempre es ese el tema. O sea, cuánto nos podemos adaptar al cambio. Cuanto más nos adaptemos al cambio, podemos sobrevivir a ese y a tantos duelos desde otro lugar, un poquito más funcional, un poquito mejor emotivamente. No por eso no significa que de vez en cuando no lloremos a esa persona. Claro. O sea, no significa que de vez en cuando no nos acordemos o que nunca más lloremos por esa persona. Nos va a pasar. El tema es, o sea, que lo tenemos dentro. Todo lo que las personas significativas nos dejaron está dentro nuestro y es lo que hacemos todos los días porque formamos parte de esta parte de la historia con esas personas en este contexto. Entonces, todo eso, digamos, es como que yo, por ejemplo, cuando cocino les doy, o sea, cuando cocino me acuerdo de mi abuela. Claro. Es como mi conexión con mi abuela materna, Es lo es que la que nos me dejaron. enseñó. Cuando hago papeles, me conecto con mi otra abuela, que es la que me enseñó a organizarme, papeles, cómo hacer, cómo manejarme. Bueno, cuando hago mucho y digo, o sea, me acuerdo y gracias a Dios que tuve esas dos abuelas divinas, nada que ver una con la otra, que me han dado un bagaje de distintas cosas y yo cada vez que hago me conecto, me siento que estoy conectada con ellas, Claro. pero desde un lugar lindo, ya Sí, sano. tal cual. Y otro, por ahí sí me emociono o me acuerdo de ellas, pero con lo lindo que me dejaron. O sea, agradezco eso, las tuve y bueno, y uno las vivió, gracias a Dios que uno vivió eso. Tal O sea, cual. tiene que ver lo que sí vivió de lo que no. O sea, hay gente, por ejemplo, es muy triste cuando hay gente muy chica, pequeña, o sea, chicos o adolescentes que pierden a sus padres porque es terrible, porque es menos tiempo de haberlos vivido. Por más que te lo cuenten, o muchos, viste, hasta pierden los recuerdos, es todo Tal un cual, tema, es sí. como un poco más sufrido, porque Seguro. no tuviste tiempo de conocer a la persona, te tenés que guiar por lo que te dicen los demás. Sí, 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 sí. Ingrid, muy interesante, Mucho. la verdad. Me encantó esto de las etapas, ¿no? Las etapas, las emociones, Sí, lo que totalmente. podemos llegar a ser también. Me quedo con la carta en lo personal. Está bueno, está Interesante, bueno, sí. está bueno. Sí, sí, Son sí. herramientas, viste, que ya nos Herramientas van que dando nos sirven, constantemente. sí. Ingrid, querida, muchísimas gracias. Gracias. Ya tenemos tema para dentro de 15 días. Sí.